estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Torno esperado, Aníbal Troilo levanta su espíritu porteño para abrir la portada de una... De incomparable esplendor, bajo tus luceros, son dos bandoleros, ojos de un rostro español. Yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después ya al hijo del espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y al hijo del espartero, ole, 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 ole. Al hijo del espartero lo quieren meter a pobre ladrillo viejo junto a mí. Piloto no es afamar, no es impermeable, le puedo hacer. Ahora enchilada al cielo, desde su voz conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al cambio. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. ¿Quién es usted? Soy chiquita. ¿Chiquita? Entonces, hoy es tu día franco. Soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Soy el zorro, señoras, señores, venid amores, voy a empezar. Esta noche que hay baila en el rancho de la camilla, llámame de sobrepaso tan guiadito a bailar. Recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Canary. Para siempre mi amor te espera, quédate ahí. Y mejores peinados, los Dora. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel Mercedes Simones, número exclusivo de Federal. La otra noche que no estaba, recibí un sobre celeste, a tu nombre dirigido, era letra de mujer. Muy buenas noches, nuestros queridos amigos. Qué bueno piano El 16 de junio de 1955, un grupo de pilotos en 40 aviones, en su mayoría de la escuadra aeronaval, bombardearon Plaza de Mayo y sus alrededores. Arrojaron 10 toneladas de bombas y ametrallaron calles y edificios, provocando cientos de víctimas, la mayoría trabajadores, niños y transeúntes comunes. Nunca se conocieron cifras precisas de víctimas. Las más exactas dicen de 400 muertos y más de 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados y discapacitados permanentes. Los pilotos, al salir de sus bases, tenían una orden: maten a Perón. Es importante hacer una reflexión, que todos los argentinos hagamos una reflexión. Este fue el atentado terrorista más grande que se sufrió en Argentina, donde estuvieron de cómplices la Iglesia, todos los partidos políticos,
no hubo ninguna condena por los muertos que quedaron ahí. Y fue lamentable de que hayan recibido a todos sus asesinos como héroes. Nunca hubo una, no digo un castigo, una nota, espero que la hagan ustedes, una nota de quiénes fueron los que mataron. Nadie condenó los acontecimientos en que murieron tantos inocentes. Eso es tan doloroso. Y para peor, han pasado todos los gobiernos, incluso peronistas, que han dejado pasar la posibilidad de rendirle homenaje a todos los muertos, sean militares, civiles, etc. Esperemos que el pueblo tenga esa reivindicación que nunca ha tenido, porque mucho pueblo fue el que murió ahí. Yo soy hijo de migrantes. Mi mamá es croata, igual que yo. Poplauskas. Todos provenimos de un pueblo de Italia. No me fue mal en la vida. Es posible que yo haya arrancado a lo mejor con una plataforma un poco más arriba que otros. Mi mamá aprendió a leer y a escribir de grande. Mis padres eran españoles. Lituano, el apellido es lituano. Me escribe unas palabras en croata y me llama de una manera que no me llama nadie, o sea, solamente mi mamá conoce el término. Por tradición, en cada una de las generaciones nuestras hay un Leonardo. Entonces ahí creí que mi mamá estaba bien. Este tío fallecido era Leonardo III, yo soy Leonardo IV y vamos por Leonardo VII ya. Quedé yo sola de los Poplauskas. A mediados de la década del 50, el presidente Juan Domingo Perón enfrenta una serie de conflictos políticos derivados de un enfrentamiento de clase. La irrupción en la historia de los trabajadores, después de los sucesos del 17 de octubre de 1945, y su afán de protagonismo en los destinos nacionales, fueron los verdaderos motivos de los trágicos días de junio. El nacionalismo católico, un sector del radicalismo y el socialismo son la cara visible de la oposición conspiradora. A Perón se lo acusaba de tirano, antidemocrático y de estar rodeado de una corte de aduladores y burócratas. A pesar de no vivir ya la gloria de su primer gobierno, la Argentina gozaba de un estándar de vida nivelado con los países más desarrollados de Occidente. El 48% de la renta general de la nación era repartida en la clase trabajadora. La salud y la educación estaban garantizados por el Estado. Las industrias culturales tales como el cine, el teatro y la música popular eran de consumo masivo. Nos autoabastecíamos de energía, fabricábamos autos y camiones. El gas, el petróleo, los ferrocarriles, la marina mercante, el correo y las aerolíneas eran del Estado argentino. La división social era evidente y muy clara. Peronistas y antiperonistas. Me sentía responsable. ¿Qué le digo a los padres? Porque yo tenía contacto con los padres de ellos. Una vez vino una madre, la madre de arriba, y me dice, usted es inteligente. Bueno, ¿cómo una persona inteligente puede ser peronista? Era de clase alta. Ese día estrenaba un sobre todo nuevo que había comprado en los 49 auténticos. Y iba orgulloso con mi sobre todo. Tomé el trolebús en la esquina y llegué al ministerio. Subimos, casi siempre hacíamos bromas con el ascensorista porque eran gemelos los ascensoristas y nunca supimos quién era uno y quién era el otro. Llegamos a la oficina, nos acomodamos y empezamos nuestra tarea de todos los días. Era un día frío, gris, y al llegar al ministerio estábamos un poco alborotados todos los compañeros, que éramos muchos, éramos más de 40 en esa oficina tan grande. Estábamos alborotados esperando de que íbamos a ver los aviones que iban a hacer el desagravio a la bandera que habían quemado, no sé si unos ciudadanos americanos, ingleses, no recuerdo bien. Y mirábamos atentos al Río de la Plata, que la ventana nuestra daban hacia ese lado. Fue uno de esos episodios que me quedaron marcados de por vida, por lo cual mi recuerdo aparece muy reciente.
podría relatar los hechos como si hubieran ocurrido hace apenas un mes, y sin embargo pasaron 50 años. Yo era teniente coronel y prestaba servicios en la Dirección General de Estadística Militar. Yo era estudiante y en la Escuela Industrial Otto Kraus, en la avenida Paseo Colón. Bueno, casualmente habíamos ido con mi madre a hacer unos trámites al Ministerio de Trabajo y al regreso veníamos caminando por la acera de Paseo Colón, vimos descender un helicóptero en el Ministerio del Interior. Tenía 5 años cuando falleció mi papá en la Revolución del 55. El general me dice, lleve este expediente secreto, entréguelo al ministerio. Ya por radio se escuchaba que la situación no estaba muy buena en el país. Había murmullos y rumores de que la situación política se estaba comprometiendo. No sé a quién de los que íbamos caminando se le ocurrió que tiraban flores sobre la tumba de San Martín. Y cuando estábamos cruzando vimos los aviones y yo a los 15 años le hago un comentario a mi mamá, digo, mamá, mira los aviones lo que tiran. Bueno, con gran sorpresa y susto nuestro, cuando las flores llegaron al piso explotaron. Mi mamá simplemente dijo bombas. Y cuando llego al ministerio había en la puerta un grupo de personas que comentaban en voz alta que había algo importante y que no se podía entrar. Y alguien me dijo, se sublevó la Marina. Y yo seguí caminando, fui hasta el Banco de la Nación que está en Plaza de Mayo, porque tenía ahí una caja de ahorro, no había nada, y me fui caminando por Leandro Alén, hacia la calle, hacia Corrientes para tomar el subterráneo, porque yo tomaba el subterráneo para irme a casa. A principios de 1955, el conflicto se centraliza en la relación Iglesia Católica y gobierno. A pesar de que la mayoría del pueblo era cristiano, la jerarquía eclesiástica toma el rol de oposición política. El Parlamento deroga la ley que obligaba a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Se presentan proyectos de ley de separación de la Iglesia del Estado. El propio secretario general de la CGT, que representa la voz del gobierno, se expresa en tal sentido. Se promulga la ley del divorcio y se equiparan los derechos de los hijos naturales. El 11 de junio, una multitud se reúne para celebrar el Corpus Christi. Marchan de la catedral hasta el Congreso Nacional. Se producen algunos disturbios y se incendia la bandera nacional. El gobierno denuncia que este acto es un agravio, mientras la oposición delata lo sucedido, acusando al gobierno de provocar los incidentes. La oposición, a pleno, marchan juntos tras la consigna Cristo vence. Desde el gobierno se anuncian actos de desagravio. Una escuadrilla de aviones Gloster Meteor sobrevolarían la Plaza de Mayo a modo de saludo a la memoria del general San Martín. El día fijado, 16 de junio a las 10 de la mañana. En esos empezamos a escuchar unos ruidos bastante violentos y asomándonos a la ventana vimos helicópteros. Nosotros estábamos en el piso 10, ¿no? Y yo comencé a hacerle seña al piloto, porque era una cosa inusual ver un helicóptero. Entonces nos acercamos, lógicamente, a la ventana. Era un acontecimiento que no lo veíamos muy a menudo. Y le digo a un compañero, abrí las ventanas. Abrámoslas. Las chicas que estaban con nosotros en ese momento ahí, mirando el helicóptero, dijeron, no, que hace un frío bárbaro. Bueno, mi compañero dijo, abrimos igual. 6:15 horas, Casa Rosada. El presidente Perón llega como todas las mañanas muy temprano a su despacho. Es inmediatamente informado de la situación. Se teme un alzamiento de la Armada. Le aconsejan que deje la Casa de Gobierno y se dirija al Ministerio de Ejército rodeado de tropas leales. El presidente prefiere no alterar el orden de las audiencias programadas. Primero, reunión de gabinete y a las 8 horas, el embajador de los Estados Unidos.
La sublevación en ciernes estaba inspirada por sectores de la oficialidad, fundamentalmente de la Fuerza Aeronaval y el mismo ministro de Marina, Aníbal Olivieri. Por el ejército, el comandante del tercer cuerpo con asiento en la ciudad de Paraná, Justo Bengoa. El jefe de Sanidad, el general Pedro Eugenio Aramburu. Sectores de la aeronáutica y civiles, en su mayoría jóvenes de militancia católica. Por los partidos tradicionales se destacaban Américo Ghioldi, del Partido Socialista, Miguel Ángel Zavala Ortiz, del sector unionista de la UCR, Adolfo Bicchi, Partido Demócrata, y los dirigentes nacionalistas Luis María de Pablo Pardo y Mario Amadeo, como algunos dirigentes del Partido Comunista. Ocho horas. Base Aeronaval de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. El capitán de fragata Néstor Noriega, con aproximadamente 40 aviones a su mando, ordena encender los motores de los aparatos cargados con más de 100 bombas. 9 aviones C-47 con 300 infantes de marina fueron destinados al aeropuerto de Ezeiza. Debía ser tomado y usado como pista de abastecimiento. El resto de la fuerza en aviones Beechcraft cazabombarderos ponen rumbo hacia el Río de la Plata con destino al centro de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de los aviones tenían una inscripción en su fuselaje: Cristo vence. 8:30 horas. El batallón de infantería de Marina número 4 con 300 hombres copa las instalaciones del Ministerio de Marina en Cangallo y Avenida Madero, al mando del capitán de fragata Juan Carlos Argerich junto al dirigente nacionalista Luis María de Pablo Pardo. El ministro de Marina, Aníbal Olivieri, se encuentra internado en el Hospital Naval, acusando una dolencia cardíaca. Junto a él están sus secretarios Emilio Macera y Horacio Mayorga. 9 horas. Comandos civiles se reúnen en distintos puntos de la ciudad y se dirigen, armados, al centro. Se desplegarían en las azoteas de las adyacencias de Plaza de Mayo como francotiradores algunos y otros dispuestos a tomar la Casa de Gobierno una vez producido el bombardeo. En la Facultad de Derecho se distribuyen armas entre estudiantes y abogados recién recibidos. Los bares de la Avenida Santa Fe son improvisados lugares de encuentro. Desde ahí saldrían para tomar las radios y los edificios públicos. Horas. Cientos de personas se instalan en los alrededores de Plaza de Mayo esperando el paso de los aviones Gloster Meteor, que honrarían con su vuelo la memoria del general San Martín. Entre los presentes llegan alumnos de las escuelas vecinas al centro. Parece que el mal tiempo impide el desfile aéreo. Por suerte, muchos se retiran antes del mediodía y otros no llegan. La noche era espantosa dentro de la ciudad de Buenos Aires. Fue algo muy triste realmente, que a través del tiempo no lo hemos podido superar, ¿no? Si en algún momento me pongo a llorar, discúlpenme. Después por mucho tiempo, meses le digo, sentía un pánico muy grande. Hoy debe tener un nombre médico lo que a mí me quedó. Me convertí en un depresivo crónico. Buscamos los recuerdos. Muy afectado al sistema nervioso. No puedo hablar, no. Pero me costó 30 años de terapia y todavía hago de vez en cuando. Miren, muy mal. Yo tuve 2 años que yo no podía leer ni el diario.
Papá no volvió a ser el mismo tampoco. Lamentablemente un recuerdo imborrable de ver mi Buenos Aires o en la Argentina aviones que venían en picada ametrallando y tirando bombas. Cuando me dijeron que se había ido al cielo, lloré muchísimo y nunca más pregunté por él. Eso es, lamentablemente es inolvidable, no me lo puedo olvidar nunca más. Es todo lo que puedo decir. 11:30 horas. El capitán de corbeta Carlos Celestino Pérez, jefe de la escuadra de C-47, toma el aeropuerto de Ezeiza sin resistencias. 12:30 horas. El mal tiempo imperante impide que los aviones al mando de Noriega puedan acercarse a la ciudad. La Plaza de Mayo muestra una normalidad absoluta. Los transeúntes llegan o parten hacia sus tareas normalmente. Nadie presuponía que minutos después el orden y la paz serían vulnerados. (12:40) Se despejan las nubes momentáneamente. A bordo de su avión caza Beechcraft, Noriega ordena al resto de la escuadrilla que lo siga. Detrás se encolumnan el teniente Santiago Savarost y Carlos Fraguío. Se lanzan las primeras bombas sobre la Casa de Gobierno. El impacto hace estremecer a los desprevenidos transeúntes. Los aviones vuelan de norte a sur, descargando todo su arsenal. Se empiezan a ver las primeras víctimas tiradas en la calle. Cuerpos mutilados por doquier. Muchos a la salida del subterráneo que une Plaza de Mayo con Primera Junta. Los sobrevivientes atinan a refugiarse donde pueden. La Avenida de Mayo es ametrallada desde 6 cuadras antes de la plaza, imponiendo el terror entre la población civil. Por la avenida Diagonal Norte se puede ver a un aparato en vuelo rasante ametrallando el pavimento, impactando en autos estacionados y matando a una multitud que no podía dar crédito a lo que estaban viviendo. El ulular de las sirenas de las ambulancias comienza a mezclarse con el rugir de los motores de los aviones en picada sobre el centro de Buenos Aires. En apenas minutos caen más de 30 bombas de 100 kilogramos. Me doy vuelta porque me pareció que había algo raro y en eso cae la primera bomba que estalló justamente en la bajada de Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón. El primer estallido. Fue un estruendo tan terrible al decir, mirá que tiran. Explotaron todos los vidrios, tanto de la ventana que daban a Paseo Colón como interno, porque las oficinas estaban divididas por vidrio. Y bueno, cuando explotaron las primeras bombas fueron las que nos hirieron. Porque era un vidrio parado. La gente corría para todos lados. Gritaban, no sabían qué hacer. Y nos agarró muchísimo miedo. Y decidimos salir. Corrimos. Entonces yo, en lugar de escapar como mucho... Ahí seguía el bombardeo, los tiros, la gente que caía montones por las calles ensangrentadas. Corrimos hasta la avenida Belgrano. Vi que la gente no sabía qué hacer y se me ocurrió meterlas debajo de las arcadas para que se cuidaran. Estaba cerca de Plaza de Mayo, medio metro de Plaza de Mayo, todo eso. Y me encontré con algunos señores que no sabían qué hacer. Mi teniente coronel, ¿qué hacemos? El miedo que uno tenía, el pánico que tenía encima uno, tírense al suelo porque nos van a matar a todos. Y bueno, llegaron las ambulancias y salimos. Así que deambulé por ahí, por las calles, igual la gente corría de un lado para el otro, desesperado, recogiendo heridos. Y en el momento que salimos a mí me llamó mucho la atención el trole que estaba, que nos salvó la vida, supongo yo. Y encontramos el trole, vimos el trole que estaba quemando, la gente muerta y mucha gente tirada. Era una montañita de no más de 60 centímetros de alto, de hierros retorcidos. Lo que vi fue terrible y va a quedar en mi retina para toda la vida. 12:45 horas. Se abre fuego desde el Ministerio de Marina hacia la Casa de Gobierno.
La playa de estacionamiento del Automóvil Club Argentino se convierte en virtual campo de batalla. Se ven caer víctimas inocentes que trabajan en el lugar. El regimiento de granaderos a caballo, apostado en la Casa de Gobierno, repele la agresión abriendo fuego contra los infantes de marina sublevados. Soy sargento Rábanos, pertenecía a la 5ª Compañía del Regimiento Motorizado Buenos Aires. Más bien dicho, el glorioso Regimiento Motorizado Buenos Aires, que fue que sofocó la subversión del 16 de junio, que fue que tomó el Ministerio de Marina. Estoy acompañado por Vila, sé los apellidos y no los nombres, Vila, Colonna, Marciafava, Corsani y Mastroianni. Voy a contar los acontecimientos como lo vimos. Nosotros a las 12 y no sé cuánto, bueno, nos tocaron la campana en el Regimiento Motorizado Buenos Aires y salió el regimiento, no sé a qué hora habrá llegado acá, desde el regimiento hasta la calle Madero. Y cuando llegamos, percibimos, pasaban 2 aviones Catalina sobre la Casa de Gobierno tirando bombas. Yo digo que el miedo hace a héroes y cobardes. No sé si fuimos héroes, pero por lo menos cobardes no. Y ahí pues, salieron todos. Yo después tuve que ir a buscar municiones al regimiento. No sé, por la calle Balcarce, Defensa, nos ametralló un Gloster Meteor. El regimiento fue tomando posiciones y empezamos a ver algo que no vimos en esta vida. 2 trolebuses con la gente seca, alguna hecha bolsa. Los chicos que habían muerto por la onda explosiva, seca, adentro de él. Y bueno, yo creo que a la noche a eso de las 7 de la tarde, escuchamos dentro del Ministerio de Marina que se había suicidado el almirante Gargiulo. Uno de los primeros que entraron fue el mayor Vicente, Pablo Vicente, y encontramos al pobre tipo, digo pobre porque estaba muerto, con una foto de los hijos, un rosario tirado contra la pared. 12:50 horas. En la esquina de Paseo, Colón y Alsina, un trolebús de la línea 305, que une el Correo Central con la estación Lanús, es alcanzado por la onda expansiva de una de las bombas. No hubo sobrevivientes. Se calcula, según testimonios, que el transporte iba repleto de pasajeros. Murieron 65 personas, entre hombres, mujeres y niños. Se pueden ver decenas de automóviles incendiados con cuerpos calcinados en su interior. Muchos empleados mueren ametrallados cuando las balas impactan en los edificios públicos. La lluvia no cesa, como queriendo lavar la sangre de las calles para un pronto y silencioso olvido. Salimos con los camiones de Pichinchi-Garay, llegué a la aduana, nos bajaron allí y nos dijeron que al frente había tropa de infantería enemiga. Bueno, infantería de marina enemiga. Tuvimos como objetivo tomar la Casa de Gobierno. Una vez que pudimos tomar la Casa de Gobierno, fuimos a tomar el Ministerio de Asuntos Técnicos, que estaba al lado del Banco Nación, creo que hoy es el edificio que tiene la CIDE, y tomamos después el Banco Nación, que en unas ventanillas arriba, unas ventanas arriba, salía fuego. Después fuimos al Playón, en donde nuestro capitán, que era el señor Di Candia, digo señor porque es un señor, perdió prácticamente la vista de un ojo, una esquirla de una bomba, y bueno, después tomamos el Ministerio de Marina, que entramos prácticamente junto con el mayor Pablo Vicente. Bueno, después, una vez que se tomó todo eso, después vino el traslado del personal de allí a la penitenciaría. A mí me tocó con el subteniente Ríos llevar al contraalmirante Aníbal Olivieri
lo dejamos ahí en la penitenciaría y ahí pidió al subteniente Ríos que le pidiera a su familia un pijama y un rosario. Di Candia es un señorazo, como dice él. Era un tipo que, macanudo, amigo de los soldados y de los oficiales. Y fue un punto de inflexión. El bombardeo de Plaza de Mayo, el hecho de perder la vista de un ojo. Era un muchacho que corría carreras. Y entró, se apaciguó de tal manera, y yo lo tenía seguido. Yo puse un negocio, en el 55 me fui, o me fueron, un poco cada cosa. Él sabía que todos los que habíamos estado en el motorizado Buenos Aires estábamos complotando para hacer la revolución de General Valle. Y él estaba en actividad, y vino a mi negocio. Dígale a los muchachos, a Blanquito, a estos que no se metan, que es lo que están proponiendo es sofocar un movimiento provocado por ellos mismos para fusilar y provocar un escarmiento. Cuando dijo fusilar, entonces fui y le avisé a todos los que estábamos metidos. El jefe del grupo nuestro era el mayor Vicente. El mayor Vicente no quiso seguirle, bueno, después se fugó. Pero él vino a avisarnos que no nos metiéramos nada porque están buscando escarmentar al poco ejército que quedaba que simpatizaba con Perón. ¿Te acordás que en el estacionamiento era del Automóvil Club? Estaba la garita del Automóvil Club. En el mismo momento, que se lo llevan a Di Candia al hospital militar, ahí donde estaba la garita del Automóvil Club había un tipo, le faltaba del tronco para abajo todo. Estaba apoyado esto en el suelo, no tenía piernas, nada. Pedía por favor que lo levantaran, que lo movieran. Y yo me acuerdo porque conmigo estaba el teniente primero Gómez. Íbamos a ir a correr, me dice, no, nos hizo quedar ahí abajo del tanque, que no fuéramos. Estábamos abajo del tanque que estaba ahí. No, hay imágenes que no se borran nunca más. 13:15 horas. La CGT hace un llamamiento en defensa del gobierno nacional. En las fábricas, miles de trabajadores abandonan sus puestos de trabajo. Por las avenidas se ven llegar camiones repletos de gente. Algunos se dirigían directamente a la Plaza de Mayo, quedando expuestos al fuego de los aviones sublevados. En su mayoría, iban con palos y herramientas de trabajo en mano. 16 de junio, día jueves, había ido a asumir como todos los jueves mi guardia en el Hospital Cosme Argerich de la Boca, sin pensar en la tragedia que se nos avecinaba a pocas horas después. Hasta que llegó el mediodía. En ese mediodía recuerdo que llegó un chico con una ruptura de vaso. Fueron al cuarto piso donde estaba la sala de cirugía a proceder a operar de urgencia a este chico. Y el resto de los compañeros de guardia, que en ese tiempo se llamaban los perros porque eran los que recién ingresaban a la guardia, habían ido a almorzar. Cuando de pronto ingresa un carro policial con un agente desorbitado trayendo un enfermo. Como era habitual, le pregunto en ese momento a gente qué pasa, un accidente de tránsito. Me dice, doctor, están bombardeando Plaza de Mayo. Acudí de urgencia al piso donde estaban operando. Recuerdo que le dije al doctor Sichero Ragosa, doctor, están bombardeando Plaza de Mayo. Y el doctor, que era un hombre muy serio, de ojos vivaces, de anteojos, bigotito, me contestó, García, estoy operando, ¿qué quiere que haga? Me dio directivas que me comunicara con el director del hospital, así lo hice, e inmediatamente el director acudió y se comenzó a llamar al resto de los médicos que por la hora ya se habían retirado a su domicilio. Ese momento fue el pandemonio. La cantidad de heridos que llegaban mutilados por esquirlas de bomba era realmente dramático, una experiencia inédita para alguien que como yo tenía dos meses recibido, me había recibido en el mes de abril,
Y esto realmente creó un estado de confusión de tal manera que prácticamente no sabíamos qué hacer. Yo debo reconocer que nunca fui un habilidoso quirúrgico, por eso me dediqué a la pediatría. En consecuencia, yo operaba muy poco. Así que mi tarea se limitó prácticamente a ser la de un enfermero más. Subimos al piso de los practicantes que daba al norte, de lo cual tenemos una visión, y ahí comprobamos realmente un espectáculo que era apabullante. Los aviones de caza, los Gloster Meteor, volaban sobre el Hospital Argerich, de ahí giraban y en picada se lanzaban sobre la Casa de Gobierno, sobre Plaza de Mayo. Yo recuerdo que me decían en ese momento de que cada tantos disparos salía del ala de los aviones un destello luminoso. Bueno, era un destello luminoso tras otro, lo que da una imagen de la descarga de metralla que estaban ejerciendo. En el fondo aparecían con su andar pesado los Catalina, los bombarderos, que lanzaban unas cositas negras que cuando llegaban al suelo explotaban, eran bombas. Estamos frente al gran vidrio que tenía la pieza de practicantes que daba precisamente hacia la Plaza de Mayo, y para nosotros era un espectáculo de cine. Hacía poco había terminado la Guerra Mundial, y entonces estábamos muy acostumbrados a ver películas que nos reflejaban los bombardeos de la guerra, pero ver eso en nuestro propio país y entre hermanos nos resultaba realmente un hecho del cual no podíamos dar crédito, pero la realidad estaba ahí. Después vinieron todos los sucesos posteriores. Vimos pasar por Almirante Brown, viniendo del puente de La Boca, a los obreros que en camiones iban dando la vida por Perón armados con palos, nada más como única arma, y nosotros veíamos que a pocas cuadras de ellos el bombardeo seguramente iba a cobrar gran parte de ellos como víctimas de esto. Bueno, al poco tiempo esta misma gente venía corriendo por el Parque Lezama despavorido porque evidentemente no pensaron la tragedia que se estaba desatando en ese momento en la Plaza de Mayo. Son todos elementos muy dramáticos que, como digo, quedan grabados, la desesperación por comunicarnos con nuestras familias, con las dificultades que implicaba poder tener un acceso de líneas telefónicas para llamar por mi padre que no viniera, por mi suegro, fueron momentos muy difíciles, indudablemente. Y a la noche el otro espectáculo que fue también grabado en mi retina, inolvidable, cuando Buenos Aires a oscuras, porque lógicamente estaba el temor de que siguieran los bombardeos, se había oscurecido todo Buenos Aires, se produjo el incendio de las iglesias. Y en ese momento hubo realmente un espectáculo dantesco que no puedo olvidar, cuando las llamas de las iglesias iluminaban un cielo oscuro, iluminaban toda la ciudad de Buenos Aires. Fueron espectáculos imborrables, una experiencia para un médico joven en ese momento que solamente puedo justificar a través de un enorme odio, que resulta difícil explicar que el odio haya sido entre argentinos. Podíamos suponer conflictos externos, bombardeos por otros países, pero un ataque entre argentinos de esta magnitud jamás hubiéramos supuesto que podía haber ocurrido. Y fíjese que estos episodios nos hicieron cambiar de pronto la visión, inclusive política, de la cosa. Nos dimos cuenta que en la lucha política la vida no valía nada, ¿verdad? Y acá tuvimos el testimonio de estos 90 muertos, todos civiles, en la morgue del Hospital Argerich, con el drama de los familiares que de noche llegaban para ver si podían reconocer algunos de los cadáveres. Y esto fue realmente un episodio muy difícil de poder absorber. El trolebús 305 que hacía el recorrido desde Lanús, donde yo vivo actualmente, de la estación de Lanús llegaba al Correo. Uno de estos trolebuses había sido impactado en el medio por una bomba y se había incendiado, y ahí llegaron 3 cadáveres de personas que viajaban en ese trolebús, que habían quedado reducidos a pequeños leños irreconocibles. Tanto es así que posteriormente no había los métodos modernos de identificación actuales para cadáveres, fueron reconocidos más que nada por descarte, ¿verdad? A través de bastante tiempo después de estos episodios. Realmente fue un episodio, como le digo, inolvidable, que esperamos que no se repita en el país nunca en la vida. 13:20 horas. Aviones North American se enfrentan con los poderosos Gloster Meteor de la aeronáutica
hasta el momento leales al gobierno constitucional. Uno de los aviones navales es alcanzado por el fuego de los Gloster, cayendo al Río de la Plata. Su piloto, el teniente Arnaldo Román, logra eyectarse sobre las aguas. Las baterías antiaéreas de los cuarteles de Palermo logran poner en fuga a los aviones restantes. Se pone en marcha el Regimiento Motorizado Buenos Aires con sus tanques Sherman. $13:30. 4 aviones Gloster Meteor leales al gobierno bombardean los hangares de Ezeiza, destruyendo un C-47 al mando del capitán Enrique García Mansilla. El avión se incendió en la pista, impidiendo el decolaje de otros allí apostados. Cada uno vivimos una historia distinta en ese momento. A mí inclusive me habían dado por muerto porque estaba desaparecido. Yo con un cabo del regimiento y otro soldado más, Jiménez. Esa noche nos daban por muertos porque no sé por dónde estuvimos, perdidos. Yo tenía en ese momento a cargo, por ser furriel motorista y como no tenía mucho movimiento, un camión semioruga. En el camión semioruga generalmente trae una base para implementar, poner una ametralladora antiaérea. El sargento Rábano, inclusive, que hizo la historia, dice, faltaba Marcia Fava y faltaba Jiménez. Están muertos. Y aparecimos, gracias a Dios, y hoy la podemos estar contando, ¿no? Me encontré con un muchacho amigo mío, vecino, que trabajaba en la Fundación Eva Perón con una ambulancia. Entonces yo le dije, mira, no le digas nada a mi papá porque si no se va a asustar. Y él lo primero que hizo cuando llegó a la casa, le avisó a mi papá que me había visto ahí. Entonces mi papá, desesperado, pensando que me habían matado, me estuvo buscando 2 días y pico. Pero claro, como había problemas hasta que no se pasó lista en los hospitales, los heridos, los muertos, los desaparecidos, entonces no supieron noticias mías. Mientras se avanzaba sobre el Ministerio de Marina, piden que el camión semioruga se haga presente para montar la antiaérea e ir adelante del ministerio. Lamentablemente, con todo el lío que había, como anécdota risueña, es que me olvidé el camión en el regimiento. Nos fuimos hasta el Ministerio de Ejército y fuimos al piso 3 y ahí estaba el señor ministro y estaba el presidente. Y entonces el general Perón se dijo, yo voy a hablar al pueblo, y se sentó ahí, todos generales y yo teniente coronel. Y de pronto, ya oscurecía, apareció un avión extraño que no se sabe de dónde venía y le tiraron con munición luminosa perforante. Y por delante de la ventana pasó una ráfaga de ametralladora luminosa. Fue un desparramo, ¿no es cierto? No se concientizó a la gente de lo que había sucedido. Entonces uno puede contar una anécdota en la casa de que estaba haciendo la conscripción, de lo que pasó, una anécdota más bien de tipo risueña, sin ver que quizá el objetivo de lo que uno quisiera contar fue el sufrimiento que tuvo, ¿no? Si los hijos nuestros hubieran leído, hubieran visto, se les hubiera informado de lo que sucedió, iba a quedar como anécdota en el caso mío que me olvidé un camión, pero nunca lo que pasó. Todavía no te sancioné, Boris. 13:50. Los subversivos bombardean la residencia presidencial de Agüero y Libertador. El accionar llega hasta la esquina de Las Heras y Pueyrredón. Caen 2 bombas, matando a 3 personas. Un policía de nombre Enrique Gil y un estudiante de 15 años y una mucama de 20 no identificados. Los cuerpos son llevados al Hospital Rivadavia. Mi madre tuvo una herida en la pierna derecha, detrás de la rodilla, en la parte superior. Parecía que habían tirado sangre con balde o con manguera. Gritos alucinantes por todos lados. Y llegaba hasta el medio de la pierna, de 20 centímetros por lo menos, abierto totalmente.
todo el mundo estaba herido, incluido yo estaba herido también. De un boquete bastante importante, que una camiseta de un chico de 15 años de Interlock, de manga larga, entró completa en el boquete. Había personas muriéndose. Le hice un tapón en la herida, lo vendé con una camisa y con la corbata y el cinturón le hice el torniquete. 14:30 horas. Un sector de la aeronáutica hasta el momento leal al gobierno se sublevaba al mando del comandante Agustín de la Vega. Varios Gloster Meteor se pasan al bando rebelde, entre ellos los pilotos Carlos Carus, Orlando Arrechea, Mauro Zaita, Eduardo Correa y Jorge Mones Ruiz. Había personas que habían perdido las piernas. Yo realmente pensaba que si se salvaba, sobrevivía, la pierna no se salvaba. El gordo Fasanero. Dijo que regresaba para almorzar. Lo levantó en el aire y lo hizo pasar por arriba de un coche, pero lo levantó como si fuera un papel. Un espectáculo que no se puede describir. Después de 3 días lo encontraron en el cuerpo destrozado en el hospital de clínicas. Después de eso, arrastrándola un poco, porque ya que era pesada mi mamá, la llevé hasta la escalinata del Ministerio de Hacienda y ahí estuvimos una media hora, no pudo precisar el momento, lo del tiempo, abrieron las puertas del ministerio y nos fuimos adentro, ayudados por otra gente que nos ayudó a transportar a mi mamá. 14:50 horas. Se produce el segundo bombardeo a la Plaza de Mayo. Mones Ruiz, al mando de un Gloster Meteor, recibe órdenes del capitán Noriega. Encabeza una escuadrilla que ataca perpendicularmente al Río de la Plata a lo largo de la Avenida de Mayo, ametrallando desde la Plaza Lorea hasta la misma Plaza de Mayo. Horas. El general Franklin Lucero, ministro de Ejército, después de rodear el edificio del Ministerio de Marina con cañones de 80 milímetros, logra que desde su interior se muestre una bandera blanca en clara rendición. El capitán Argerich está dispuesto a entregarse. Los generales de Ejército Wright y Valle se encaminan junto a una brigada de ejército seguidos de un grupo numeroso de civiles. De pronto se vuelven a escuchar nuevos bombardeos a la Casa de Gobierno, acción que hace que se repliegue la bandera blanca y abran fuego contra los que iban a tomar el edificio. En la escaramuza caen numerosos heridos y varios muertos, en su mayoría civiles desarmados. El papá de mi papá, mi abuelo, a los 6 meses falleció después de la muerte de su hijo porque no lo pudo sobrellevar. Yo eso no lo viví, sé que a mí me llevaron a otra casa, sé que para mi madre fue toda una pesadilla y bueno, fueron entre familiares y amigos buscando de hospital en hospital a ver si podían encontrarlo, con la esperanza de encontrarlo con vida, ¿no? Por supuesto. Sí, con mi abuela sí hablaba de mi padre, pero bueno, no de su muerte ni de esto lo que hablaba. Mi abuela me contaba cosas, pero ella lo sobrellevó bastante bien. A pesar de que, bueno, los dos habían pasado una guerra, tanto mi abuela y mi abuelo, pero bueno, ella fue fuerte, demasiado fuerte. Pero no sé, con muchos detalles, no lo sé. Mamá no quedó muy bien, volvió a casarse, pero bueno, pienso que el amor de su vida siempre fue mi padre. Y también falleció muy joven mi mamá. A los 50 años falleció. Y no tengo a quién preguntarle por mi papá. 15 horas.
Bombardean a discreción el centro de Buenos Aires. A la Casa de Gobierno se le suman el Ministerio de Ejército, el Ministerio de Hacienda, el Banco Hipotecario, el Departamento Central de la Policía Federal y la sede de la Confederación General del Trabajo. Por a raíz de eso después me retiraron, porque cuando cayó Perón salieron fotografías en diarios, sobre todo en el diario inglés, ¿no? Norteamericano, no sé, y estoy fotografiado escondido detrás de una de las columnas del paseo de ahí de la calle Leandro Alén, mirando y tratando de que no maten a algunos tipos. Yo los tiré y los puse por el suelo, etcétera, etcétera, y abajo decía: oficial del ejército con civiles armados combatiendo contra los rebeldes del Ministerio de Marina. Y fue bueno, cuando cayó Perón, esa fotografía, así que estuvo combatiendo contra nosotros. Y no es así. En la fotografía se ve que en vez de combatir nos estaban tirando, ¿no es así? Y no teníamos armas. ¿Cómo podemos combatir sin armas? Pero no hubo nada que hacer. Me retiraron nomás. Me retiraron por eso. 15:45 horas. A pesar del tremendo sacudón que significó bombardear Buenos Aires, los sediciosos no logran poner a todas las Fuerzas Armadas de su lado. En comunicación radial, el capitán Noriega sugiere a sus compañeros dar por terminada la sublevación y huir a Montevideo. 16 horas. En la avenida General Paz, el pueblo, en la calle, detiene el transporte público y hace bajar al pasaje, interrumpiendo la circulación para el desplazamiento de las tropas sublevadas. Enterados de esos acontecimientos, los sediciosos bombardean el gasómetro de Avenida General Paz y Avenida de los Constituyentes. Las bombas arrojadas no estallaron. De haberlo hecho, las víctimas se hubiesen contado de a miles. Mis nietos, que tengo 7, una de 17 y una de 4 meses, uno de 4 meses, saben todo al dedillo. Tal vez así que un nieto de 5 años le fue a decir a su maestra que el abuelo les tiraban a los aviones que manejaban los malos. No tenía 5 años. Y la vez pasada, viniendo por acá, que venía con 3 nietos que mi señora los llevaba al Colón, quise ver lo que había en el Ministerio de Economía, que todavía están las marcas para ver si hay una placa o algo. Hay una placa tan insulsa que me dio bronca, y si hubiera sido más joven capaz que me ponía a arrancar. Nada, hasta los peronistas han ignorado esto. 16:30 horas. El teniente Carlos Carus aterriza en Ezeiza y le comunica al capitán Carlos Celestino Pérez que la asonada ha fracasado. Deciden huir a Montevideo en un aparato C-47. El resto de los pilotos debían cargar nuevamente bombas y arrojarlas antes del escape final. Entre los que huyen se encuentra Miguel Ángel Zavala Ortiz, único civil en el pasaje. Detrás de la Casa de Gobierno, entonces había una parada de colectivos, que creo recordar que era el 105, y había ahí un hilo de ametralladoras que tiraban para la Casa de Gobierno, y por ahí pasamos nosotros. Dios nos salvó la vida. Dios me metió en esa cuestión, pero afortunadamente me dijo, bueno, pero este pibe no tiene nada que hacer, ¿no es cierto? 17:40 horas. Mientras el presidente Perón se dirige al pueblo por Radio Nacional, anunciando que el intento de golpe fracasó, se produce el último ataque aéreo. 2 aviones descargan su metralla sobre unas 30.000 personas reunidas en Avenida Independencia y Azopardo, sede de la CGT. ...17:40 hora de Roma. En la vidriera del Osservatore Romano, el diario del Vaticano, un empleado arma la cartelera de exhibición de noticias internacionales. En una de ellas se puede leer
la Iglesia Católica excomulgó al presidente argentino Juan Perón. Cuando se daba a conocer esta noticia, en Buenos Aires eran las 12:40, momento en que comenzaba el bombardeo sobre la ciudad. 17:45 horas. Se produce la capitulación de los sublevados. Se entregan los contraalmirantes Toranzo Calderón, Olivieri y Gargiulo. Este último se suicida de un tiro en la cabeza. Los generales Sosa Molina y Juan José Valle se hacen cargo de la situación. La sedición ha terminado. Una multitud se encuentra en los alrededores del Ministerio de Marina con el propósito de hacer justicia por sus propias manos. El ejército debe rodear el edificio para impedir disturbios. Horas, el general Justo Bengoa, la cara visible de los sublevados del ejército, intenta huir en su propio auto a Entre Ríos, pero no puede pasar más allá de la avenida General Paz. Cuando se presenta ante el general Lucero, le dice que él no está al frente de ninguna revuelta, dándole su palabra de honor de soldado y general de la nación. 18:30 horas. Llegan al Uruguay 122 oficiales en 39 aviones. Al arribar, son recibidos por el joven capitán Guillermo Suárez Mason. Los jefes de las escuadrillas al día siguiente fueron recibidos por el presidente del Uruguay, Luis Batlle Berres. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva en vuelo triunfal, azul un ala, el color del cielo, azul un ala, del color del mar, así en el alta, aurora irradial, punta de flecha, el áureo rojo imita, forma estela, el purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. (19:00). Todos los médicos de la ciudad fueron convocados por el Estado para que se presenten en las guardias de los hospitales. De la asistencia pública de la calle Esmeralda y Rivadavia se derivan cientos de heridos a los nosocomios de mayor complejidad. A estas horas se suministran las primeras nóminas de muertos. Suman 172, entre estos 23 NN. Los hospitales afectados son el Argerich, Rawson, Clínicas, Alemán, Fernández, Ramos Mejía, Álvarez, Durán,
pirovano, Rivadavia, italiano y español. Yo recuerdo de que llegó la hermana de Borlenghi, que había sido ministro del general Juan Domingo Perón. La hermana de Borlenghi llegó con una herida profundísima producida por una esquirla de bomba, le había amputado la pierna izquierda y parte de la cadera. Fue llevada al quirófano con urgencia, pero no se llegó a tiempo. En un shock por la enorme lesión que tenía, falleció antes de poder ser operada. Gente con la mano destrozada. Vimos otro, cuando entramos al ministerio se ve que habían entrado a varios heridos, uno totalmente abierto, destripado con las tripas al aire, diciendo, Yo veía eso y realmente decía, bueno, lo de mi mamá no es tan grave. Recuerdo que un hombre de mediana edad, y esto lo tengo presente porque lo atendí yo cuando llegó a la guardia, vino corriendo desde Plaza de Mayo hasta el hospital. Cuando le pregunto qué le pasaba, me mostró el pie. Tenía una herida de bala de ametralladora de un avión que le había perforado totalmente el pie. Había penetrado por el dorso y había salido por la planta. Pero este hombre, con el terror que le provocaba ver los aviones que se lanzaban sobre el Plaza de Mayo, atinó a correr hasta el hospital sin darse cuenta o sin sentir el tremendo dolor que sin duda le estaba provocando esta herida. Camionetas del ejército, los familiares recorren los hospitales en busca de sus seres queridos. A esta hora ya suman más de 2.000 los heridos, varios centenares en estado gravísimo. Médicos, enfermeras y choferes trabajan toda la noche sin parar un instante. Las ambulancias entran y salen a cada minuto. Las morgues de los hospitales se vieron desbordadas, teniendo que habilitarse camiones especiales para depositar los cuerpos. 19:30 horas. Comienza la tarea de desactivar las bombas que no estallaron. De más de 100 arrojadas sobre la ciudad detonaron la mitad. De haber estallado todas, los muertos y heridos, obviamente, se hubiesen multiplicado. 20:30 horas. Grupos civiles enardecidos atacan las iglesias produciendo destrozos e incendios. Se destruyen imágenes y atrios. La ira y la violencia se apodera de mucha gente que vio superada su propia fe al ver que en nombre de Cristo se pudiera bombardear una población civil indefensa. Las iglesias atacadas fueron San Nicolás de Bari, Nuestra Señora de la Victoria, San Francisco, San Juan Bautista, San Miguel, Santo Domingo, La Piedad, San Ignacio, San Roque, de la Merced, del Socorro, la Catedral y la Curia Metropolitana. Casi 100 oficiales fueron enjuiciados por los hechos. El único que recibió condena severa fue Toranzo Calderón, degradado en ceremonia pública. Los demás recibieron penas leves. Cuando 3 meses después triunfa la Revolución Libertadora, todos fueron liberados y los pilotos refugiados en Montevideo fueron recibidos por sus superiores como héroes de guerra. Y bueno, todos los 16 de junio a este amigo lo llamo y le digo, mira que hoy cumplimos los años, porque nosotros nacimos ese día. Además siempre digo que cumplo los años 2 veces en el año. El 29 de mayo, que por casualidad es el Día del Ejército, y el 16 de junio, que fue cuando salí, por casualidad salí vivo. Y hago recordar, ahora cumplimos 50, 51. Sigue siendo mi amigo, después de tantos años.
Así que nuestro nacimiento es el 16 de junio del 55. Vamos a cantar el himno nacional, recordando a los mártires que cayeron el 16 de junio. Oh, inmortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy las cadenas, desde el trono a la noble igualdad, y a su trono divinísimo ayer. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria y paz. Oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir. El 16 de junio de 1955, día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina contra su propio pueblo, fue en realidad día de sediciosos y sublevados al orden constitucional. Las bombas que masacraron hombres, mujeres y niños estaban destinadas a matar un proyecto de nación que no podían tolerar. Fue también el día en que el pueblo puso el pecho a las balas junto a los soldados leales al gobierno popular. Es día de olvidos y de memorias que retorna como retornan las imágenes de los que contaron en la clandestinidad esta historia. A ellos y a los muertos de la Plaza de Mayo intentamos rescatarlos de la muerte trayéndolos con nombre y apellido. En verdad, fueron muchos más que el paso del tiempo, la censura y la impunidad nos impidieron encontrar. Eran sueños laburantes, eran pibes y palomas, eran viejos estudiantes, eran giros y madonas, y se quebraron los cielos, y la lluvia fue metralla. Se callaron los mortales, las historias, las palabras. Eran bardos jubilados y sabiondos y suicidas. Era el mejor del colegio, era el botón de la esquina. En una plaza de junio, armados de felonía, un tal Caín y un tal Judas salieron de cacería.
con las garras escondidas entre cruces y banderas. Era una muerte cobarde, era una muerte extranjera, con color de culta Europa y olor a barras y estrellas. Se murieron sin saberlo, los mataron sin motivo y los mataron 2 veces al sepultarlos de olvido. No les dejaron ni un rezo, ni un ramito de poesía. No los recuerdan leyendas, no les cantan letanías. Y los pájaros rapaces celebraron su epopeya como festeja un canalla, alardeando su vileza, y corrieron a ocultarse entre vaquitas ajenas. Qué vergüenza para Artigas, para Oribe y La Valleja. Pobre Dios, qué triste pena, si hasta el diablo lloraría. Volaban bajo los buitres, viajaban lejos las vidas. El norte sacaba cuentas, la culta Europa reía.